Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y por supuesto la innovación. Y una vez pasado el solsticio de verano y este puente de San Juan que ha sido espectacular, pues bueno, nos encontramos en la última semana del mes de junio y hoy quiero pues compartiros, acompañaros con una noticia que saltó a la palestra, pues yo creo que fue sobre el 13 de junio, hará pues aproximadamente unos 10, 12 días, y que decía así: Booking.com elimina las cláusulas de paridad de precios en Europa. Una noticia que ya venía sobrevolando, pues ya de hacía algún tiempo, y no han sido pocas asociaciones hoteleras y grandes profesionales del sector que llevan, pues bueno, picando piedra y haciendo acuse de recibo de estas cláusulas muchas veces comerciales abusivas, ¿no? Y bien, un poco, pues estos días he ido aprovechando para recopilar información de los medios digitales, seguir algunos hilos de LinkedIn muy interesantes donde profesionales del sector daban su feedback, su punto de vista, y hoy, pues bueno, con mis reflexiones personales y vamos a decirlo así, esta crátera de ideas que he ido recopilando, compartirla con todos vosotros y vosotras y ver si realmente, pues esto va a suponer un gran cambio en el sector, si esto va a marcar un antes o un después, o sencillamente, pues bueno, esto más es una estrategia de postureo o de marketing incluso del propio Booking que aceptando estas leyes europeas, lo que se llama el Digital Market Acts, pues al final venga a compasarse de alguna manera, decir, queremos ser vuestros auténticos y verdaderos compañeros de viajes, que no utiliza mala praxis y que, por supuesto, queremos estar muy cerca de nuestros partners hoteleros para seguir aportando valor y sumar esfuerzos, ¿no? Vamos a ver un poco en qué se resume todo esto, ahora lo hablaremos, lo compartiremos, pero ya sabéis que a mí todas las semanas me gusta hablar de Hotel Marketing School. Y es que ahora mismo tenemos un curso operativo de Revenue Management y distribución hotelera que es espectacular y creo que incluso para esta noticia, para empezar un poco a enfocaros si debéis modificar vuestra estrategia de precios, si hay que trabajar esas disparidades positivas, os puede ir muy bien. Fijaros, además de distribución, se habla de segmentación, también de herramientas muy interesantes como son los pickups, los forecasts, también algo de tecnología, por supuesto, y creo que os puede venir, vamos, como anillo al dedo para aprovechar este viento de cola en el que estamos viviendo actualmente el sector y pues navegar en un verano que esperamos que sea sencillamente espectacular. Ya lo sabéis, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos y como os digo todas las semanas, una vez acabe el episodio, nada, en la descripción del mismo encontraréis el enlace para registraros y disfrutar de este y otros muchos cursos más. Y ahora sí, como todas las semanas ya lo sabéis, los analógicos, lapiceros bien afilados, bloc de notas cerca, los tecnológicos con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos que os gusta escuchar el podcast mientras hacéis deporte, pues nada, ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, vamos a dar unos sorbos de agua para hidratarnos bien y eso sí, si sois de los que además os gusta salir en el solano, bueno, pues poneros crema solar también, protegeros que esa piel tiene que estar bien cuidada. Así que nada, en cuanto acabe la intro, nos metemos en harina. Venga, pues dentro intro. Pues esto ha sido rápido y con música siempre sale muchísimo mejor. Y ahora sí, antes de continuar, de adentrarnos en el episodio, ya sabéis que tenemos a nuestro Jaime Chicheri, pues viajando, cerrando proyectos, también para nosotros ahora a finales de junio. Es un poco el momento de hacer reflexión de cómo ha ido este primer semestre, tanto a nivel personal con nuestros propios proyectos, como también a nivel de comunidad y de equipo Nomad, ¿no? Entonces, bueno, son sesiones muy interesantes antes un poquito de tomarnos, aquellos que puedan, claro, no va a ser mi caso, porque aquí vamos a estar puntuales con las dosis y luego con los proyectos personales, por supuesto, pero aquellos que tengan a bien, pues cogerse unos días también para desconectar, pues ir haciendo un poco ese balance del año y fijar esos objetivos para este, vamos a decir, segundo semestre, pero ya enfocados mucho a partir de septiembre, ¿no? De septiembre a diciembre, ese tramo final. Así que nada, vamos a preguntarle a Jaime qué tal está y cuáles son, pues bueno, las novedades y los próximos pasos en los que está trabajando.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás, querido? Hola Dani, espero que estés muy bien, tío. Yo aquí con una cajita llena de ejemplares de el gran libro del coaching hotelero o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices. Libros a punto de enviarse a un montón de hoteleros que estoy seguro de que van a cambiar su mentalidad sobre el revenue management, sobre cómo gestionar a sus equipos y sus proyectos pues van a funcionar muchísimo mejor. Y acabo de volver, por eso tengo esta voz un poquito ronca, de un festival maravilloso que se llama Evoluz. Hemos estado 5 días conectando con un montón de personas, bailando, disfrutando, saltando, respirando, haciendo mucho breathwork y bueno, he salido con unas ideas. Ya sabes que yo cada vez que voy a un evento de estos salgo con un montón de ideas brutales, un montón de ideas para los Revenue Nomads. Vamos a crear una cosa, os voy a dar un avance que se va a llamar el Club Tortuga. Ya os contaré de qué va. Y nada, que tengas una dosis maravillosa. Pues muchísimas gracias, Jaime. Bien, ya nos contarás más en profundidad de qué se trata lo del Club Tortuga. Te seguiremos atento. Y para nuestros queridos y queridas videopodcasters y que quieran pues, adquirir el libro, el gran libro del coaching hotelero, o cómo la mejor estrategia de revenue management para crear equipos felices, pues ya sabéis, contactar a nuestro querido Jaime Chicheri. Está muy activo en redes, Instagram, seguro que lo vais a encontrar. Y es muy sencillo incluso ir a la landing y adquirir, incluso leer, si no recuerdo mal, las 60 primeras páginas del libro. Muy interesante, por supuesto. Y ahora sí, si os parece, pues vamos a adentrarnos en el episodio. Y bueno, esta noticia, como os decía, 13 de junio, donde se nos decía que Booking.com elimina las cláusulas de paridad. Bueno, como bien sabéis, esto ha sido un dolor de muelas constante entre los hoteleros, el tener que respetar u ofrecer a la OTA, en este caso, las mismas condiciones y precios que ofrecemos en nuestras habitaciones, en nuestra venta web o nuestro canal directo web. Y esto pues no ha estado exento de discusiones, de disputas, debates en diferentes foros de todo tipo, ¿no? Finalmente, pues bueno, con la entrada de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, todo esto ha cambiado, pero además por detrás hay también, ahora lo comentaremos, una denuncia que en su momento, si no recuerdo mal, creo que fue en 2021, la Asociación Española de Directores de Hotel y no sé si incluso con la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid, interpuso contra Booking.com en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en referencia pues estas prácticas comerciales abusivas que la OTA, pues por su peso, por su dominio del mercado, pues de alguna manera pues afectaba al hotelero, ¿no? Entonces, creo que es interesante. Si os parece, vamos un poco a aterrizar todo esto y bueno, en esta primera slide, que nos sirve un poquito pues de guía, vamos a comentar lo que es el Digital Market Act o esta ley de mercados digitales de la Unión Europea. Vamos a dar un paso atrás, es decir, antes de meternos ya en el tema de la eliminación de las cláusulas de paridad, de qué se trata todo esto y cómo ha venido a afectar. Ya hicimos mención, si recordáis, en un anterior episodio con Javi López, donde salió esta normativa. Sobre todo ahí nos enfocamos mucho hablando de Google y cómo a Google le iba a afectar esta ley de mercados digitales. Y luego, además, os hago mención, hay por ahí un artículo muy interesante de Mirai hablando de cómo ha afectado esto a Google Hotel Ads y cómo incluso creo recordar que ellos hablaban en un post de que incluso los clics desde que se puso en marcha esta ley, fue en mayo de 2024, incluso un 30% menos de clics, ¿no? Entonces, bueno, para el tema de metabuscadores y Google, que tiene un peso predominante en el mundo del meta, pues realmente puede afectar y de qué manera nuestra venta directa, ¿no? Entonces, aclararemos un poquito qué es el DMA, qué son los gatekeepers o guardianes de acceso al mercado digital y, bueno, un poquito estos requisitos que tienen que cumplir o a quién consideramos, o la Unión Europea considera que es un gatekeeper, ¿no? Y luego, cómo esto puede impactar de alguna manera o ha impactado al sector hotelero. Entonces, vayamos por el primer punto, Digital Market Act, el DMA. Bueno, resumiendo, es una normativa de la Unión Europea que busca regular el poder de las grandes plataformas en línea, a menudo consideradas lo que llamamos ahora gatekeepers o guardianes de acceso al mercado digital. Este DMA entró en vigor en la Unión Europea el 1 de noviembre de 2022 y, sin embargo, bueno, sus normas entraron en vigor, creo que fue, ya os digo, aquí en mayo de 2024, ¿no? Supongo que en cada uno de los países de la Unión Europea han ido entrando de forma gradual y progresiva. Bueno, los gatekeepers son aquellas plataformas que cumplen
3 requisitos. Venga, el primer requisito, tener un valor de mercado de al menos 75.000 millones de euros. Segundo requisito, operar un servicio de plataforma con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea. Y en tercer lugar, mantener esta posición durante al menos 3 años consecutivos. Si cumplen estos 3 puntos, se considera un gatekeeper. Google anunció en su momento, pues, cambios, en el motor de búsquedas para cumplir precisamente con esta normativa, es lo que os decía hace un momento, y esto cambió y afectó a búsquedas locales, ¿no? A todo lo que es el tema del SEO local, y se espera, pues, que cambien algunas otras cosas, pues, teniendo a bien, pues, el poder respetar esta normativa para no meterse en, bueno, pues, en incumplimientos que luego puedan conllevar sanciones, ¿no? Por otro lado, pues, tenemos a Booking, y Booking en este caso ha sido, pues, designado como gatekeeper, cumple los 3 puntos mencionados anteriormente, y esto, pues, la Comisión Europea, pues, lo que ha anunciado es que, eliminará las cláusulas de paridad de sus contratos, permitiendo a los establecimientos ofrecer, repito, tarifas diferentes en sus propios canales y en las plataformas de Booking.com. Es decir, que nosotros podemos comercializar una estrategia de precios con descuentos, promociones en nuestra página web, en nuestras habitaciones, que no tiene por qué ser la misma, ni tenemos que ofrecérsela de ninguna manera a la otra. Ya no existe esa paridad. Las consecuencias que este cambio podría provocar en los hoteles, básicamente podríamos dividirlo, bueno, podríamos dividirlo. Esto viene un poquito de un post también muy interesante de Mirai, os dejaré en las notas del episodio. El post concretamente se titula, lo tengo por aquí, em, indicadores a analizar tras el histórico anuncio de Booking, ¿vale? Este es el post, que es reciente, escrito por Simón Barreiro, y un poco, pues, lo que vienen a comentar, pues eso, la gente de Mirai, al final nos plantea quizás eso, 2 tipos de hoteles. Por un lado, hoteles enfocados, en trabajar la disparidad con el objetivo de favorecer la venta directa, es decir, aquellos hoteles que ya hace tiempo que tienen claro y aplican una estrategia de diferenciación de precios en su canal directo, en su web, respecto no solo a Booking ya, a cualquier otra OTA, es decir, tienen muy claro que su canal directo es el que tienen que potenciar. Y además, fijaros, que de alguna manera donde podemos competir con las OTAs, sin lugar a dudas, es en los metabuscadores. Es decir, ahí, realmente, si hay un factor dominante y que al final es un poco la piedra angular, es el precio, porque ahí no hay ningún valor añadido. Es decir, al final, un usuario cuando llega a un metabuscador y encuentra, como dice, ¿no?, un hotel, para unas fechas concretas y, no sé, 5 o 10 portales diferentes, el valor diferencial es el precio para el usuario. Ahí no detecta ni puede deducir qué valor diferencial tiene una Junior Suite respecto a una Premium y por qué vale más una Junior Suite que una Premium, qué valores, qué perks, qué atributos tiene que la hacen diferencial y que se aplique ese incremento, ¿no? Con lo cual, por ahí hay ese tipo de hotel que ya hace tiempo que tiene una estrategia muy clara y diferenciada de lo que distribuye y vende a terceros, a lo que vende en su canal directo. Y luego tenemos, pues quizás otro grupo de hoteles, que, bueno, pues muy intermediados y sin una estrategia clara o definida en cuanto a la venta directa, ¿no? Hoteles que no cuidan, pues, el hecho de tener, un mejor precio en su web. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Ofrecemos a Booking, por ejemplo, una oferta móvil y no tenemos una oferta móvil en la web. Ofrecemos una oferta escapada, no sé, de temporada en Booking, bueno, porque al final el marketing en notas nos ayuda a posicionarnos también si lo trabajamos bien y al final estos verticales como Booking, al igual que Google, hay que entenderlos, pues que si trabajamos bien estas estrategias, este marketing propio que tienen, podemos crecer nuestro posicionamiento dentro de la OTA y eso es muy interesante porque ganaremos visibilidad y eso al final van a convertir, pues bueno, esas impresiones se van a convertir en clics que luego pueden convertirse en conversiones, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Pues este es un ejemplo, oferta escapada, oferta mobile, ya no digo nos metamos en el mundo de los programas de fidelización como Genius, pero en cambio no hacemos nada ni replicamos nada en nuestra web, con lo cual difícilmente cuando llegamos a un metabuscador, por ejemplo, pues nuestro precio va a ser el más atractivo. Si a partir de aquí ya tenemos una distribución descontrolada, es decir, el salvaje oeste de verdad, donde cada uno campa a sus anchas y donde además hay reventa a terceros, se juega con markups, bueno, una catástrofe asegurada, probablemente pues nuestra venta directa se verá afectada y vamos a sufrir pues una venta muy intermediada
y unos costes de distribución muy altos, ¿no? Entonces, están estos dos grupos. De alguna manera, la realidad es que independientemente de que un hotel esté en este primer grupo que hemos comentado, mucho más sensible y mucho más trabajado en cuanto a estrategia de precios, diferenciando canal web de OTAs, de este segundo más descuidado, más intermediado y un poquito más, vamos a decirlo así entre comillas, un viva la Virgen, pues al final veremos un poco también, ¿no? Esto en qué se traduce. Pensar que estamos a finales de junio, esto va a entrar el 1 de julio de forma oficial y habrá que ver cómo la OTA aquí trabaja todo esto. Es decir, por un lado, reconoce y nos dice que sin lugar a dudas va a respetar la normativa y con lo cual, pues esas cláusulas de paridad desaparecen, pero un poco lo que el sector, por lo que decimos, ¿no? Entre bastidores, se rumorea, se comenta y se dice es, bueno, pero todo esto al final, la OTA abiertamente no te va a penalizar directamente quizás, pero sí que quizás aquellos establecimientos por miedo o por respeto o por desconocimiento o porque, bueno, es su política, sigan ofreciendo un mejor precio e incluso mejor que el que tienen en la web a Booking.com, estos establecimientos pues tengan un mejor posicionamiento en el vertical y, bueno, a mayor visibilidad, a mayor exposición, mayor probabilidad de tener clics y, por supuesto, de tener reservas, ¿no? Habrá que ver, habrá que analizar todo esto si realmente se traduce así, si habrá penalizaciones de alguna manera en cuanto a visualizaciones. Es verdad también, y digo que al final Booking, como cualquier otra, necesita producto y al final podemos tener o darle el mejor precio posible, pero si nuestro producto es poco atractivo o mal ubicado, con una reputación nefasta, bueno, pues ya me diréis a mí, es decir, al final esto va de ganar. Veremos a ver un poquito, luego lo abordaremos más adelante, un poquito algunas estrategias que desde Mirai, por ejemplo, en este artículo que os comentaba de Simón Barrero, pues hacen mención y, bueno, un poquito qué pautas deberíamos seguir y deberíamos un poco medir, ¿no? Bueno, vamos a entender un poco entonces, pasemos a la siguiente slide, pues las cláusulas de paridad de Booking. Por un lado, ¿qué son las cláusulas de paridad? Luego vamos a ver un poco cómo funcionan. ¿Y qué sucede en otros países de la Unión Europea? Es decir, bueno, esto ha llegado aquí a última hora a España, pero yo creo que había otros países ya que no había esta ley de mercados digitales, sino ya a nivel pues, de parlamento se había de alguna manera bloqueado o penalizado estas políticas comerciales abusivas. Vamos a ver un poco en qué punto se encuentran y cómo va todo esto. Bien, aquí, por hablar claro, la idea principal de Booking.com, pues, que aplica diferentes cláusulas de paridad en función de dónde estén ubicados los alojamientos. Es decir, no es lo mismo un hotel en España que en Francia, que en Alemania. Y además de la información, pues podemos encontrar datos detallados sobre la paridad, es decir, condiciones. Es decir, a partir de aquí vamos a ver, según el país donde está ubicado el alojamiento, tres modalidades. La primera de todas es sin paridad, es decir, esto significa que el proveedor de alojamiento no tiene ninguna obligación específica con Booking.com. En cuanto a tarifas, condiciones, disponibilidad que proporciona la plataforma, en comparación con canales tanto online como offline. Todo esto que os estoy contando son datos, es información que podéis encontrar en el Partners Hub de Booking, donde habla del tema de las cláusulas de paridad. He mirado un poquito la última actualización de este documento, de esta landing, y es de hace aproximadamente un año. Bueno, hemos visto el sin paridad, con lo cual aquí no hay ningún compromiso ninguno y podemos vender lo que queramos en condiciones y disponibilidades, independientemente tanto en canales online como offline, sin tener que respetar nada a Booking. Paridad restringida. Esto significa que el proveedor de alojamiento debe proporcionar a Booking.com las mismas o mejores tarifas y condiciones para el mismo alojamiento con al menos las mismas características que ofrecen sus propios canales online. Aquí es un poco donde estábamos nosotros, ¿no? Esta paridad restringida, donde un poco nos veíamos forzados. Creo que era la cláusula, era la 2.2. Os hablo así un poco en la parte de condiciones generales donde estaba el contrato que se firma con Booking.com. Y luego tenemos la paridad amplia. Esto significa que el proveedor de alojamiento debe proporcionar a Booking.com las mismas o mejores tarifas, condiciones y disponibilidad para el mismo alojamiento con al menos las mismas características que ofrecen cualquier otro canal, es decir, tanto online como offline. Fijaros, en esta ya, la amplia, ya no es solo tu canal directo, sino en cualquier otra plataforma, sea online, offline, le tienes que ofrecer a Booking las mismas condiciones. Bueno, esto al final, como veis, pues de alguna manera
el libre mercado lo limita a este tipo de acciones y el poder dominante de Booking como plataforma, que al final, repito, yo considero como OTA una de las OTAs de referencia, que hay que estar ahí, que estamos todos y todas, creo yo, representados. Ahí hay hoteles, hostales, pensiones, apartamentos. En definitiva, todo el sector de alguna manera tiene presencia en Booking.com. Es verdad que hay algunos casos específicos que no están o que han decidido. No hace mucho escuchaba yo en un podcast también un establecimiento, creo recordar que era de Madrid, que ellos en su día renunciaron a Booking.com. Bueno, tienen unas características muy especiales y, en definitiva, se juntó el cielo con la tierra, se dieron una serie de circunstancias y optaron por no seguir con ellos. Les va excelentemente bien, les funciona fantásticamente bien y, pues hablo de memoria, yo creo recordar que hablaba, en este caso, la dirección de un 60% de venta directa y, bueno, pues ahí nos decía un poco como, bueno, estamos ya en un límite en el cual difícilmente vamos a crecer más, pero no echamos de menos a Booking.com. Con lo cual, vistas estos tres tipos, sin paridad, paridad restringida y paridad amplia, pues bueno, en estas lógicas y en esa cláusula 2.2, lo que viene a decir, de alguna manera, pues leo literalmente, porque esto es extraído directamente de Booking, nos dice algo así como, bueno, al final Booking realiza inversiones para atraer clientes a la plataforma y ofrecerles la opción de comprar alojamientos en la misma. Los alojamientos establecen los precios en la plataforma. El objeto de la cláusula de paridad es garantizar que las tarifas y condiciones que se publican en la plataforma sean competitivas, de modo que los clientes puedan beneficiarse de los costes de búsqueda más bajos, así como evitar que un alojamiento se aproveche de inversiones cuantiosas que realice Booking.com. Bueno, esta es un poco su justificación, la explicación de por qué para ellos es tan importante respetar esas cláusulas de paridad y, en principio, sobre el tablero partir todos con las mismas ventajas y condiciones. Estas cláusulas de paridad que Booking impone a los hoteleros españoles, pues se han prohibido en más de la mitad del mercado turístico europeo. Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Suecia e Italia, entre otros países de la Unión Europea, pues ya las habían limitado. En estos lugares se han prohibido mediante decisiones parlamentarias, como por ejemplo, pues, tribunales de competencia, especialmente por el impacto restrictivo y sobre todo por esta libre competencia un poco que os comentaba, ¿no? Que se ve de alguna manera penalizada. Con lo cual, fijaros un momento en el punto en el que estamos, ¿no? Es decir, ya hemos entendido esas tres tipos de cláusulas de paridad que tienen y eso va un poquito en función de los países. A partir de aquí, sabemos ya que en otros países también ya se ha legislado a nivel parlamentario para eliminar estas cláusulas abusivas y poner coto un poquito a que Booking pueda acampar a sus anchas y hacer lo que considere con esa, pues esa posición de poder que decíamos en el mercado. Y debemos tener en cuenta que también en muchos momentos yo creo que los hoteleros aquí en España, también para saltarnos un poquito esas disparidades, recordad que, bueno, si al final pensarlo también, fijaros, hablemos de metabuscadores. Al final, Trivago, por detrás está Expedia, Kayak, por detrás está Booking. Am, y la finalidad de un metabuscador, honestamente, es la disparidad. Es decir, ¿qué sentido tendría que utilizáramos un metabuscador? Que lo que esperamos encontrar en el metabuscador es que en unas fechas concretas, un hotel concreto, en un destino, y 15, 20, 8, 10 precios diferentes. Si todo el mundo ofreciera paridad, ¿qué sentido tendrían? No tendrían ninguno. Y están auspiciados, como veis por detrás, por dos de los grandes monstruos de la distribución, como son pues el grupo Expedia y el grupo Priceline o el grupo Booking.com, ¿no? Entonces, al final, eso tiene sentido. Recordar también, y yo al menos a mí me viene a la memoria también que en algún momento, jugando eso de las disparidades, un poco pues las grandes hoteleras, os hablo de memoria, creo que Barceló, Meliá, bueno, un poco pues, no digo que se sintieran amenazadas, pero sí que las otras les dijeron, oye, esta práctica no es pues muy elegante, el tema que hagáis esas disparidades en los metabuscadores, la cláusula de la paridad y tal, y un poco lo que se utilizó en aquel momento, pues para saltarse un poquito esa paridad forzada, fue los programas de fidelización propios, ¿no? Es decir, al final, pues, oye, el hecho de darte de alta en nuestro programa de fidelización, pues tienes un descuento adicional, ¿no? Era un poquito la manera de saltarse esas trabas, ¿no? Esas restricciones
Y luego también recuerdo que en muchos momentos, porque al final recordad que las OTAs rankean, se comparan unas con otras, no solo con el canal propio, sino también con sus competidores más inmediatos. Una manera también era cuando tenías o te veías obligado a mantener cierta paridad, el jugar con los valores añadidos. Es decir, al final podían rankear un precio, pero si ante un mismo precio le ofrecemos más valores añadidos, es decir, que por ese precio podemos ofrecerles un early check-in, un late checkout, quizás un garaje incluido. Todo esto que al final tiene un valor y tiene un precio, evidentemente, eso era un poquito más difícil de controlar. Con lo cual, pues entendemos y ya vemos un poco más claro cuáles son esas cláusulas de paridad de Booking.com y en qué momento nos encontramos. Y vamos a pasar ahora un poquito a qué supone su eliminación, pues, para el sector hotelero, ¿no? Es decir, al final, la eliminación de las cláusulas de paridad se realiza para fomentar la competencia en el mercado y reducir la dependencia de los hoteles en los sitios de reservas. Las cláusulas de paridad se refieren a los acuerdos contractuales entre hoteles y los sitios de reservas, lo que limita la capacidad del hotel para ofrecer tarifas más bajas seguramente que otros canales de reservas. En definitiva, de alguna manera, si lo paramos fríamente, lo pensamos, el hotelero que ya venía haciendo, el del segundo grupo, el que os comentaba al principio, ¿no? El que ya tiene una intermediación descontrolada, no cuida su canal directo, va a seguir igual. Es decir, el que, en un momento dado, porque su estrategia es esta, Booking elimina las cláusulas de paridad, le seguirá ofreciendo consciente o inconscientemente, por no tener una estrategia clara, condiciones ventajosas a Booking, que a lo mejor le está ofreciendo paridad, pero al final sabemos que la paridad se va a volatilizar porque se está aplicando descuentos móviles, ofertas escapadas, Genius 1, 2 o 3, da igual. Y todo esto, que en algunas de estas se juntan, evidentemente se me va a salir más competitiva la OTA que su propio canal directo. Con lo cual, para este no va a cambiar. Y yo creo que para el primero, de alguna manera, tampoco. Si os paráis a pensar, es decir, ya es un secreto a voces que Booking a partir del 1 de julio va a tener que respetar y eliminar esas cláusulas de paridad, con lo cual lo que ya estábamos haciendo, pero ahora por 3 o por 4 o por 5, ¿no? Trabajar bien toda la parte de disparidades positivas, trabajar bien la venta en nuestro canal directo, programas de fidelización, etc. Con lo cual creo que en ambos casos el que ya lo está haciendo bien, pues seguirá haciéndolo bien y mucho mejor. Y el que, bueno, va despistado o no tiene tan claro esa venta directa ni gestionar bien ese mix saneado de distribución, pues va a seguir por los mismos caminos. Aquí la parte interesante, poco como os decía, y es lo que en este post de Mirai, el que os decía, el que se titula Indicadores a analizar tras el histórico anuncio de Booking.com, nos da una serie de pistas en las cuales pues, deberíamos hacer especial hincapié, es decir, empezar a medir y ver, en lo que refiere respecto a Booking, si en las próximas semanas, los próximos meses, detectamos, pues, por ejemplo, menos impresiones que han llevado menos clics y además menos conversiones versus nuestra competencia. Ver cómo nos posiciona también, cómo nos rankea también versus nuestro Comset, ¿no? Es decir, al final, en qué posición estamos. Y también, de alguna manera, ver por ahí el informe de evolución de las ventas versus Comset. Es decir, si detectamos que hay una bajada sensible de nuestra exposición, y a menos que exposición, menos posibilidad de clics y de venta. Lo digo porque no sabemos cómo va a reaccionar Booking. Yo quiero pensar y me gustaría que fuera de forma honesta. Yo creo que al final, como decía, para mí sigue siendo una OTA que aporta muchísimo valor y creo que ha ayudado y mucho al sector hotelero. Probablemente eh, parte, no sé si decir la culpa, pero de que Booking haya crecido y de qué manera y muchos momentos haya tenido tanta rienda suelta, ha sido culpa de los hoteleros. Es decir, nosotros hemos permitido muchas veces dejarle la paella por el mango y darle pues gasolina para que funcione sin preocuparnos en exceso de lo que eso iba a comportar. Con lo cual es fácil, es intuitiva, es sencilla, tiene reconocimiento de marca, tiene muchísima exposición, funciona muy bien y recordad que al principio, eso estoy hablando de hace muchos años, pero fue de las pioneras en cuanto a que a un coste de un 15% de comisión o un 17%, da igual si sois preferentes, pero el cliente cuando se marchaba mucho antes de todo el tema de las tarjetas de crédito virtuales, las virtual cards y demás, el cliente pagaba en el hotel.
sea en efectivo, fuera en tarjeta de crédito, es decir, que el hotelero, esos periodos medios de maduración de cobro los tenía al momento, cuando a lo mejor tenías que tratar con agencias de viajes, tipo Viajes El Corte Inglés, por ejemplo, por decir alguna. Bueno, o Bets Online, ¿cuánto te pagan? ¿A cuánto? ¿A 60 días? ¿A 70? Y que no te pase que una factura no la han recibido o tenga un overcharge o tenga algún problema, que a lo mejor esto se alarga. Con lo cual, era muy cómodo para todas las partes, para el cliente muy fácil e intuitiva de reservar, con gran exposición y mucha oferta hotelera o mucha oferta de alojamiento, y para el hotelero idem, extranet muy sencilla, muy fácil, muy práctica, prácticamente enchufas, pones disponibilidad, ya estás vendiendo herramientas de marketing interna potente y el hecho de que podías cobrar al momento, ¿no? Es decir, que esto eran ventajas para ambas partes. Es verdad, como os digo, que el hotelero ha ido dando rienda suelta y quizás nos hemos dejado llevar en muchos momentos, pero es bueno el poder un poco reconducir la situación y volver a equilibrar un poquito la balanza y estas cláusulas abusivas, estas cláusulas comerciales abusivas, pues puedan de alguna manera eliminarse o frenarse, ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena noticia. Pero como digo, habrá que ir analizando en próximas fechas cómo afecta esto realmente a nuestra exposición dentro de la plataforma y si detectamos alguna bajada, porque quizás Booking sí penalice a aquellos establecimientos que no respeten la paridad o que no den sus mejores ofertas y expongan a aquellos que sí estén dispuestos a dar algo más, ¿no? Ahora mismo ya todo aquello de ese mantra que tienen, ¿no? De paridad de precios, el tema de cancelación gratuita, todo eso un poquito ha desaparecido con el tema de las cláusulas estas de la eliminación de la cláusula de paridad. Con lo cual, un poquito para finalizar este episodio, compartiros aquí unas conclusiones que creo que bueno, vienen a bien para resumir qué supone o qué va a suponer. Si es que va a suponer algo, ya os lo digo, porque como os decía, desde mi punto de vista, el que lo hace bien seguirá haciéndolo bien y el que va despistado o no lo hace tan bien, pues creo que tampoco le va a dar mucha importancia. Aquí ya os digo, para mí la curiosidad, y lo vamos a ir viendo y supongo que quizás dé para otra dosis, cómo Booking, si es que Booking va a penalizar de alguna manera aquellos hoteles que ya abiertamente pues pongan la quinta y la sexta velocidad y destaquen de forma exagerada pues lo que es la venta en sus canales directos web online de lo que pueden ofrecer a través de la plataforma. Algunas conclusiones para finalizar. La primera, rediseñar un mix de distribución equilibrado entre venta directa y otras. Esto es clave. Es decir, todo esto al final si no tenemos un cuidado y no nos preocupamos un poquito por cuidar nuestra venta directa y por tener un mix de distribución saneado, esto del DMA, el tema de la eliminación de las cláusulas de paridad, no va a servir de nada, no nos va a afectar para nada. Vamos a seguir como siempre, campando en nuestras anchas. Segundo punto, sigue aplicando disparidades positivas a tu favor en tu canal directo. Es decir, ahora más que nunca, es decir, y cuando hablo de disparidades positivas, el obligar a la OTA a vender en mínimo de noches cuando tú no, políticas de cancelación más flexibles en tu canal directo para la OTA no, el obligarle a vender en media pensión o pensión completa y tú poder vender todos los tres tipos de régimen que puedas tener, el obligarle a vender habitaciones superiores o no. Bueno, al final, de alguna manera, trabajar bien esas disparidades positivas para poderte aprovechar también de ese efecto billboard que muchas veces se genera cuando alguien visita una web, una OTA y viene a ver un poco qué tiene la página web del hotel, ¿no? Mejora tu posicionamiento en metabuscadores, hay que seguir trabajando. Como os decía, hay por ahí un artículo también muy interesante de Mirai hablando de Google Hotel Ads y de lo que el DMA ha supuesto a Google en Europa y de la caída del 30% de los clics, cómo puede afectar eso a la venta directa, con lo cual es que creo muy interesante. Pero bueno, al final hay que seguir trabajando ese posicionamiento en metabuscadores. Elabora un programa de fidelización propio que aporte valor e invite a los usuarios a formar parte. Yo creo que hay que trabajar también, igual que lo están haciendo las otras, ya lo sabéis, Booking con sus Genius, Expedia replica con los rewards. Tengamos programas de fidelización propios, intentemos programas que realmente sean atractivos y que realmente inviten a fidelizar. Es decir, lo que hemos dicho algunas veces aquí en algún episodio con algunos invitados de, oye, que no tenga que ser que te tengas que tomar 9 cafés para que te regalen el número 10 y buscar estrategias realmente que a ese cliente le aporte valor, formar parte de ese club
donde hay unas ventajas exclusivas para sus miembros y además puedas buscar la complicidad del destino y de todos los stakeholders del destino. Creo que eso le puede dar un punto diferencial muy interesante, ¿no? Punto número 5, estudia las métricas de Booking, ¿no? Un poco lo que decíamos ahora, en su parte de analítica comparando con el rendimiento de tu Comset. Vamos a ver todo esto, si afecta o no afecta, si de momento esto va viento en popa, el momento del sector es bueno, pero vamos a ver un poco la OTA qué respuesta da y cómo pues, reconduce, si lo hace de alguna manera, exponiendo más a unos que a otros. Bueno, habrá que analizarlo. Y en sexto y último lugar, ofrece valores añadidos por reservar directamente y que tu precio no sea únicamente la piedra angular de tu estrategia. Como os decía, el precio al final sí es una parte importante de la estrategia comercial, pero hay que vestirlo con valor. Ahí juega un papel importante los servicios, los productos que podemos dar y también, por supuesto, la reputación, que al final son nuestros clientes quienes nos prescriben y quien de alguna manera dicen pues, que lo nuestro, esa relación calidad-precio, vale lo que dice, ¿no? Y este es un poco pues, el objetivo del episodio de hoy, aterrizaros esta comunicación de que Booking elimina la paridad de precios en Europa. Me gustaría conocer vuestra opinión, qué pensáis. Ya os digo, aquí he aunado desde reflexiones personales al artículo de Mirai, también algo recogido en prensa digital estos días y, bueno, los hilos de LinkedIn y comentando con colegas del sector un poco qué pensaban y qué les parecía todo esto, ¿no? Hay opiniones para todo. Ya os digo, yo a modo de conclusión me da la sensación que no va a haber de entrada grandes cambios. El que lo hace bien porque tiene estrategia y el que no, no. Pero me pica la curiosidad ver si Booking va a mover pieza y de alguna manera pues va a exponer más o menos a unos a otros en función de la estrategia que sigan. Esto habrá que observarlo, seguirlo de cerca y, bueno, quizás, como os digo, en una próxima dosis podamos aportar algo más de información si es que algo ha sucedido en lo que refiere a este detalle. Y por mi parte, esto ha sido todo en este episodio, en esta semana, ya os digo, cerrando el mes de junio. Esto es fantástico, metidos ya en lo que va a ser esta ola del verano espectacular. Como os decía, nosotros vamos a estar aquí puntuales durante todo el mes de julio y agosto, tal y como hicimos el año pasado y espero que tengáis a bien acompañarnos, divertiros. Sé que muchos de vosotros y vosotras, como es mi caso, os va a tocar estar trabajando. Son los meses, pues bueno, tradicionales de verano, pero también seguro que habrá momentos para tomarse un break, un respiro, relajarse. Hay tiempo para todo. Así que por mi parte, gracias nuevamente por acompañarnos y os pido, como hago todas las semanas, que lo compartáis este episodio, que pongáis esas 5 estrellitas en Spotify para que las herramientas, pues bueno, los algoritmos entiendan que esto es un contenido de valor. Y quizás a gente que está buscando cosas parecidas se les pueda mostrar para que lo descubran. Y me gustaría escuchar vuestra opinión, comentarios, si tenéis a bien, porque siempre me gusta, pues como siempre, saber quién está al otro lado del micrófono del podcast y siempre, de verdad, que cuando nos virtualizamos y coincidimos en eventos, pues es un lujo y es, la verdad, que muy bonito. Así que esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias y os esperamos aquí puntuales la primera semana de julio con más dosis semanal, con más información, con más tecnología e innovación. Un abrazo muy grande y feliz semana. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.